tardes a todos. Y tenemos que comenzar con la resolución del control de lectura número 2. Así que, por lo tanto, comencemos con los grupos. Vamos con el grupo C, de Díaz, Daniel, Maximiliano, Guzmán, Soria y Lara. Bien, buenas tardes, profe. Buenas. El primer punto hablaba que a pesar del rechazo al canje de deuda y el riesgo de default, los bonos del Estado argentino en dólares subieron hasta el 3% ayer y en la semana arrojaron ganancias de entre 7 y 13% en promedio. El mercado ya descontaba que las tratativas entre el gobierno y los tenedores de deuda se estirarían hasta el 22 de mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Finalizando, dice, el dólar blue descendió 4 pesos y promedió 124. Creo que hoy está a 147. Bien, al cierre de la jornada se pide identificar y definir a qué tipo de mercado se hace referencia, además expresar el concepto de mercado en general, señalando rápidamente sus características. Bien, nosotros establecimos que el tipo de mercado en el que cual hacía referencia era un mercado transparente, porque se conocían lo que sucede con respecto a las diversas transacciones que se realizaban y además tenemos mucha información que, que permiten se conoce realmente todo lo que sucede con respecto a las transacciones, caracterizándose por la existencia de un punto de equilibrio que se manifiesta a través del establecimiento de un precio. En este caso, para nosotros era la negociación, que es lo que están tratando de buscar ellos, que es el precio que quieren con el pago de los bonos. Y en el caso de los mercados, bueno, ahí definimos lo que era un mercado, que en el libro de Moch, si no me equivoco, si era el autor, Mochón, perdón, establecía que es toda institución social en la cual los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian libremente. Y bueno, las características principales que tiene es que es impersonal, porque no determina los individuos, sino el conjunto de ellos, el precio del mercado a través de la información y los incentivos existentes. Automática, porque se verifica la condición de automaticidad, es decir, que se da espontáneamente sin la intervención y o manipulación de nadie. Y eficiente, porque de esta manera se ahorran recursos al asignarlos eficientemente en aquellas actividades que resultan más rentables con respecto a otras. Bien. En cuanto a la definición de mercado, creo que la mejor definición es hablar de que el mercado es un mecanismo a través del cual los oferentes y los demandantes se ponen de acuerdo sobre sus intereses contrapuestos. Esto es importante, ¿por qué? Porque hablar de que el mercado es una institución o es algo físico es relacionarlo con lo que antes era un mercado. No nos olvidemos que ahora tenemos mercados virtuales en donde lo que estamos diciendo allí se desvirtúa un poco, valga la redundancia. Perfecto. Bien. Está bien. Es decir, hablaste de lo que era un mercado transparente, lo que era, también hay un mercado libre acá, pero hay otro detalle importante que habla de que en el mercado bursátil, la bolsa de valores, el dólar contado, etcétera. Es decir, que está acá un tipo de mercado que era justamente el mercado de valores. El mercado, claro, yo pensaba que había que buscar uno en específico. Que justo el primer punto nos ha tenido medio mareado porque claro, tratábamos de buscar las diferencias y bueno, habíamos todo quedó de acuerdo que era el transparente, pero estábamos en duda si podían ser los demás también. Claro, y también podríamos decir
porque hay gente que lo ha visto así, cuando Argentina va a negociar esos 60.298 millones de bonos emitidos bajo legislación extranjera por otros títulos a 20 años, hablaban de un mercado intervenido, pero que lo podemos aceptar que es intervenido porque interviene el Estado, pero no es así, porque el Estado es justamente el que ha pedido el préstamo. O sea que no vale la pena acá confundirse y entrar con mercado intervenido. Pero en cuanto al mercado bursátil o bolsa de valores, hemos dicho que los mercados de valores se caracterizan porque los vendedores, como los compradores, no se conocen, porque los únicos habilitados para actuar dentro de este mercado, es decir, para llevar a cabo las transacciones, son los llamados agentes de bolsa o comisionistas de bolsa. Bien, pero a su vez, ese mercado bursátil, que lo podemos ver a través de Internet, es un mercado electrónico. Claro. Porque también habla acá, mientras que el dólar del mercado electrónico de pagos, o sea que está también un mercado electrónico. Y dijimos que un mercado electrónico no es más que un sistema de información que tiene por finalidad enlazar a millones o muchos compradores como vendedores a los efectos de que intercambien información sobre precios, cantidades y condiciones de los productos o servicios que se venden. Bien, eso es en cuanto al punto 1. Está bien lo que hicieron, habría que agregar esta parte que acabamos de hablar. Pasemos entonces, sí, los dejo a ustedes y pasemos con otro grupo. Vamos con el grupo J. ¿Están? Bueno, pasemos con el grupo de G, DG, que tiene un integrante de más que se tiene que reubicar en algún grupo para constituir con 4 los grupos. El grupo de G estaba Durso, Ibáñez, Miranda, Molina Pérez y Oliva. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Molina Pérez dejó la materia, así que no... Ah, perfecto, quedan 4 nomás entonces. Perfecto. Bien, vamos con el punto 2, que hablaba que la campaña de los cultivos de granos gruesos para nuestra provincia fue seca. Las lluvias escasearon a partir de mediados de febrero a mediados de marzo, etcétera, 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 y al final dice, se espera que el precio de estas aumente en los próximos meses, entre octubre y noviembre, porque se viene dando una demanda con tendencia alcista. Se pide definir el concepto a que el texto se refiere y su ley. Bien, nosotros hemos contestado que el concepto al que se refiere es la demanda. Se denomina demanda las cantidades de un bien que los consumidores desean y pueden comprar. La demanda refleja la intención y la compra constituye una acción. Bien. Espérate. Sí. Refleja las cantidades de un bien que los consumidores están dispuestos a comprar a los diferentes precios del producto, porque el precio es lo que incentiva a que compremos o no. Bien. Diferentes. Sigamos. La ley de la demanda se refiere a la relación inversa existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada, en el sentido de que al aumentarse el precio disminuye la cantidad demandada y lo contrario ocurre cuando se reduce su precio. Bien. ¿Ahí está? Ahí terminamos. Bien. Ahí lo que acabas de decir es como que he subido un cuarto de la montaña y me quedé ahí, no llegué a la cima. ¿Por qué? Porque el texto nos pide que explicitemos la ley. Está bien, la ley es tal cual como lo dijiste, si el precio sube, la cantidad demandada por unidad de tiempo baja, y si el precio baja, la cantidad demandada por unidad de tiempo sube. Pero esto es válido siempre y cuando las demás condiciones no varíen. Es decir, que se tienen que
comprobar las condiciones del ceteris paribus que permanezcan constantes. Y estas condiciones eran 3, o pueden ser 4 también si queremos, o más. La primera era los gustos y preferencias de los consumidores, luego estaba el ingreso monetario, lo que ganan, y en el tercer término estaba el precio de los bienes, bienes relacionados, que son los sustitutos y los complementarios. Y también estarían las expectativas racionales con respecto al futuro de lo que puede llegar a ocurrir con ese bien en particular. Esas condiciones tienen que permanecer inalteradas para que la ley sea válida. Por eso te digo que cuando uno explicita la ley hay que decir esta otra parte también, porque si no nos quedamos en la mitad. Porque dicha la ley sin haber especificado lo otro, implica que la ley no es válida, porque si hay esas condiciones que estaban constantes se alteran, que puede darse un caso que uno esté investigando, no comprobaríamos la vigencia de la ley. Por lo tanto, hay que usar los supuestos en economía, que fue algo que vimos siempre, y vamos martillándolo siempre desde las primeras clases. Bueno, pasemos ahora con el grupo para el punto 3. Veamos el grupo que dice llamarse NN. Que sería el grupo B, Amaya, Samán, Ale y Amado. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros le hablo del grupo B. Quedamos estancados en el punto 3. Se estancaron ahí. Pero, ¿y cuál fue el problema que tuvieron? No lo pudimos encarar. Bueno. Vamos entonces con el grupo C, de Díaz Daniel, Guzmán Facundo, Soria Juan y Lara Juan. Bien. El punto 3 era, ¿verdad? Sí. Sí. Hablaba sobre el tema de la actividad turística en el verano boreal y las medidas que ellos piensan adoptar a los efectos de reactivarlo. Por lo tanto, acá se pide, igual que en el anterior, Sí. que hay que definir el concepto al que el texto hace referencia y también su ley. Bien, el concepto al que hace referencia el texto es la oferta, que son los términos en que las empresas producen y venden sus productos. La ley de oferta establece que cuando el precio aumenta, la cantidad de productos ofrecida aumenta. Si el precio baja, la cantidad ofrecida baja. Para que se cumplan las demás condiciones o circunstancias, no debería variar la tecnología para la detección del virus, en este caso. Porque si los casos aumentan, los servicios turísticos comenzarán a tener menos compradores y tendrán que mermar los precios para atraer a más personas, pero ofrecerán menos servicios. Esta pregunta, esta actividad, si nos resultados, no sabemos si está bien lo que puse. Sí, está bien, pero hay que explicitar la ley, como vos lo dijiste, pero además hay que apuntar de que para que la ley se valide es necesario de que permanezcan constantes la tecnología, también debe permanecer constante el precio del servicio productivo variable, que sería la mano de obra y la materia prima, porque el resto, que sería el capital, permanece fijo, y dijimos que eso era capital fijo, lo habíamos llamado así. Luego también debe permanecer sin alterarse el precio de los bienes que se producen conjuntamente. Es decir, si hay dos líneas de producción, no tiene que alterarse el precio de una de las líneas. Si el precio aumenta, lógicamente vamos a discontinuar ese producto y nos vamos a inclinar por el otro, simplemente porque estamos aplicando el principio de la maximización de beneficio. A igual costo, obviamente nos vamos a inclinar por aquel producto cuyo precio de venta sea mayor. Luego también influye la cantidad de firmas que integran cada industria, es decir, que no haya nuevas firmas, que se mantenga la misma cantidad. Y juegan también las expectativas
con respecto a lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Esa es la ley de la oferta y las condiciones del ceteris paribus. Bien, profe. Listo. Vamos ahora con otro grupo para el punto número 4. Vamos con el grupo E de Ledesma, Molina, Gustavo Ariel y los dos Zuritas, José Matías y Sergio Rodrigo. Ledesma, Molina, Zurita y Zurita. No están. O no lo hicieron. Pasemos entonces a Albornoz, Agostina y Cristian. Carrizo Gabriel y Saavedra Pablo. Grupo F. Pasemos al grupo H, Ibáñez, Mauricio Ezequiel, Díaz Jessica, Espeche, María Florencia y Maigua Rojas, Juan Alejandro. Grupo H. Hola, profesor. Sí, le escucho. Maigua Rojas está. Bien. No sé si está bien, pero a ver cómo le puedo mostrar la gráfica. Comparto pantalla, ¿verdad? A ver, trata de compartirla, a ver si aparece, porque estaba con problemas. Dale. A ver. Bueno, me está dejando. A ver. No me deja, profe. Profesor, no se lo escucha, está silenciado. No, sí. Explícala la gráfica, por favor, así lo entendemos. Bueno, hice un eje de coordenadas que en la Y va el precio y en X va cantidad. Lo que puse un punto de equilibrio cuando no hay una campaña en contra, está el punto de equilibrio normal y la oferta está constante. Cuando empieza la campaña en contra, baja la demanda, la oferta sigue igual y bueno, cuando hay menos demanda va a bajar el precio y va a aumentar la cantidad. Y ahí está el punto de equilibrio 2, ¿puede ser? Profesor, Está está silenciado. muteado su micrófono. Disculpa de nuevo. ¿Para dónde se desplaza la demanda? ¿Derecha o izquierda? Para la derecha. Para la derecha. Significa que la demanda crece. No, disculpe, para la izquierda sería, yo he puesto que va bajando porque... Claro, la demanda se desplaza hacia la izquierda. Claro. Porque al haber una propaganda en contra del consumo de los cigarrillos, eso influye sobre las preferencias de los consumidores, que era el primer punto del ceteris paribus de la demanda que debía permanecer constante. Acá cambia
debido a eso, los consumidores se retraen y eso hace caer la demanda de cigarrillos. Claro. Bien, perfecto. Ahora vamos, ya que has visto ese punto, está asociado con el que viene, porque dice que otra de las medidas que el gobierno podría adoptar para reducir la cantidad de cigarrillos que la gente diariamente consume sería aplicar un fuerte impuesto a las compañías tabacaleras. Se pide explicar gráficamente qué ocurriría en el mercado de los cigarrillos y luego explicar por qué. Ahí ya le digo. El impuesto va a afectar negativamente a la economía de los cigarrillos. Ajá. Como tiene una suba de impuestos, hace que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Correcto. Y esto lleva a que baje la producción, provocando que se disminuya la oferta, ¿puede ser? Correcto. La oferta se traslada a la izquierda, disminuye la producción. ¿Y qué ocurre si dibujamos también la demanda? ¿Qué pasa una vez que la oferta se desplaza a la izquierda? La demanda también, O también sea, baja. ¿qué consecuencias tiene, te pregunto, al Ajá. desplazarse la oferta, qué consecuencias tiene a nivel de la demanda? La demanda va a bajar o no? No. Si vos tenés una menor oferta, Ajá. la demanda, Eso. la demanda está así y esta es la oferta. Sí. A ver. O esta oferta mejor, el dedo este, y esta es la demanda. Entonces la oferta se desplaza. ¿Ah? Entonces, al desplazarse la oferta, ¿qué ocurre? Al haber menor oferta, porque esa es la verdad, hemos dicho que hay escasez. Si hay escasez, el precio sube y eso hace de que haya una menor cantidad demandada de cigarrillos que antes. Claro. O sea, la demanda sigue siendo la misma. Lo que se desplazó fue la oferta. O sea, si esta fuera la demanda, la oferta estaba acá y se desplaza para aquí. Entonces, ese desplazamiento, si ya están los precios, lógicamente está mostrando que el precio ha subido y eso ocasiona de que al haber esa escasez el precio sube y por lo tanto la cantidad demandada por unidad de tiempo disminuye. Bien, bien. Vamos ahora con Profesor, otro grupo, sí. nosotros esa pregunta solamente la hemos planteado del lado de la demanda en el gráfico. ¿Tenemos que agregar la oferta también? Sí, puede ser. Se pide explicar gráficamente qué ocurriría en el mercado de los cigarrillos. En realidad tendría que ser oferta y demanda, pero está bien. Si han analizado solo oferta, también se puede aceptar. Solo demanda. Sí, sí, también se puede aceptar. Vamos con el grupo I. Creo que no lo nombré. Sí, que estaba compuesto por Sarmiento, por López Abel, Nieva Ramiro y Molina Marcos. Están, no sabe, no contesta. Vamos con el J. Alcaraz Tatiana, Denet Dorado y Rodríguez Evelyn. Punto 6.
Vamos con el grupo de Maru. De Maru Velor, Alin Castro Morela y Juárez Carlos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Le voy diciendo el punto 6A, que Sí. el 6 describe la ocurrencia de un fenómeno inesperado como un terremoto destruye varias fábricas de automóviles. ¿Cómo afecta este acontecimiento eventual al mercado del automóvil? Se pide averiguar si el fenómeno apuntado afecta a la curva de oferta o a la de demanda, o bien a las dos. Y nosotros respondimos a esto. Este fenómeno eventual afectaría la curva de oferta debido a que la oferta del mercado se obtiene a partir de las ofertas individuales, sumando para un mismo precio las cantidades que todos los productos de ese mercado desean ofrecer. Debido a la destrucción de algunas fábricas, estas no estarían en condiciones para producir automóviles, por lo tanto la oferta disminuye. Bien. Vamos al punto B. Ahí también se podría decir, se podría afirmar en el A que afecta a ambas curvas también, porque era lo que hace un momento decíamos, si la oferta se reduce, eso ocasiona, al haber menor oferta, que el precio suba. Y eso nos trae como consecuencia, si dibujamos la demanda, que haya una menor cantidad demandada de automóviles que antes. Bien. Bueno, graficar, hay que hacer la gráfica y luego, bueno, justo estaba ahí la pregunta, o sea que había necesariamente que hacer las dos curvas porque te piden el punto C, variaría el equilibrio entre la oferta y demanda. Claro, y obviamente, nosotros pusimos que el precio subiría, entonces la cantidad disminuye. Así es. O sea que entre oferta y demanda habría que dibujar la demanda por un lado y luego las dos ofertas. Así la oferta original y luego la oferta que es menor, que se desplaza hacia la izquierda y eso ocasiona que el precio suba. Sí. Bien. Vamos con otro grupo. Si es que alguno contesta. El grupo de Amaya, Samana, Ale y Amado, que creo que no contestaron en ninguna. El grupo de Albornoz, Agostina, Albornoz Cristian, Carrizo, Gabriel, Saavedra, Pablo. Bueno. Listo, entonces no perdemos más tiempo. Los que trabajaron con el control de lectura en buena hora, los que no trabajaron quedan librados a su propia suerte. Podemos mostrar nosotros, profesor, si quiere. Dale. Que el punto... El punto que seguía creo que era el número 7. Ya lo muestro, Juan. Bueno, dale. El punto 7 que hablaba del mercado de las gaseosas. Así es. El primer punto nos pedía representar gráficamente la curva de la demanda y de la oferta. Correcto. En base a la tabla que usted nos había proporcionado. Correcto. Hemos trabajado, no sé si se ve bien. ¿Pueden distinguirla bien a la imagen? ¿Puede verla, profesora, la imagen que estamos presentando? La verdad que yo no veo nada. Me está pasando eso, también me pasó en la clase de la otra división, que no sé por qué. ¿Qué es lo que pasa acá? En mi caso, cualquier cosa sí la estoy viendo. Sí la está viendo, ok. Bueno, hemos graficado, ya que usted no lo ve, profesor, le explico. Hemos graficado la oferta por un lado, la demanda por el otro, y nos ha dado un punto de intercepción. Bien. Ese punto de intercepción responde a la pregunta B,
que es el punto de equilibrio, a un Sí, precio de 6 pesos y una cantidad de 81 unidades. bien. La Tanto pregunta para cantidad ofrecida como para cantidad como para demandada cantidad son demandada. coincidentes, sí. Exactamente, eso nos da un punto central que un punto de equilibrio. En la pregunta C nos pregunta si el gobierno decide establecer un precio mínimo de 10 pesos pedido por los oferentes o fabricantes, ¿qué ocurriría gráficamente? Y explique qué problema traería ello. O sea, un precio superior que el de equilibrio. Exactamente. En el gráfico hemos reflejado que al subir el precio, cambia también se reduce la cantidad demandada y esto produce un excedente de oferta. Claro. Y la cantidad ofrecida es la que aumenta. La que aumenta, exactamente, y Claro, la cantidad que se demanda es menor. Y hemos pintado el excedente que aparece en la oferta. correcto. Como respuesta hemos puesto que gráficamente la oferta se interceptará en un punto superior dentro de la curva, indicando que a mayor precio los oferentes están dispuestos a ofrecer mayor cantidad. Y en la curva de demanda se interceptará a la izquierda, indicando que a mayor precio la cantidad demandada es menor. Esto producirá un excedente de oferta. Lo cual provocará, al haber excedente, que el precio tienda a bajar, porque obviamente los que ofrecen no están vendiendo y no se van a quedar con el stock allí, entonces obligatoriamente van a bajar el precio hasta retornar al equilibrio, Al que punto por de eso, equilibrio. claro, se llama un equilibrio estable en el corto plazo. Vamos al punto D, que es diríamos, lo opuesto a lo Lo que acabas opuesto, de decir. Sí, exactamente. Se produce un excedente de demanda. correcto. Excedente de demanda, lo que implica un faltante de oferta, y cuando hay escasez, lo que ocurre es que el precio tiende a subir. Hay más interesados en comprar que en vender y por lo tanto el precio va a tender a subir. Y vuelve al punto de equilibrio. Correcto. Bueno, y vamos al último punto entonces, ya que están ustedes, que hablaba del avance tecnológico que reduce el costo de producir chips para computadoras. Bien, este sí nos hizo pensar muchísimo. En la Bien, pregunta A dice si es que afectaría al mercado de computadoras sí, hardware. Nosotros hemos puesto que sí se ve afectado, por lo que la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha, buscando un así es, nuevo punto de equilibrio. así es. Y en la pregunta B, si el mercado si afecta al mercado de programas informáticos, también hemos considerado que también se ve afectado, por lo que la curva de oferta también se desplazaría hacia la derecha, ya que la producción del chip a bajo costo crea expectativas sobre el futuro del mercado. Así es, así es. Ahora, si lo tomamos independientemente del mercado de programas informáticos, y lógicamente se vería afectado en parte. Espera un segundo, hola. ¿Sí? Se vería afectado en parte nada más. Pero está bien la respuesta de ustedes, porque naturalmente el hardware necesita un software y lógicamente eso precisa justamente el chip que lo arrastra, como si fueran una relación de bienes complementarios uno con lo otro. Perfecto, bien eso que respondieron. Gracias. Bien, gracias a vos, a ustedes. Vamos ahora a trabajar con un tema nuevo que es dinero. Y este tema es un tema apasionante, porque cuando decimos dinero, rápidamente estamos pensando en esto. Y entonces, ¿qué es dinero? Dinero es todo aquello que funciona como dinero. Diríamos una definición circular. Ingeniería es lo que hacen los ingenieros. Pero si nosotros decimos de que dinero es todo aquello que funciona como dinero, eso nos lleva por un camino derecho para conocer cuáles son las funciones del dinero. Entonces, para que veamos que dinero es todo aquello que funciona como dinero, lo ejemplificamos así. Esto que está acá es una tarjeta de débito y funciona
igual que dinero. Esta que está aquí es una tarjeta de crédito y funciona también como dinero. Si tuviera un cheque en mis manos, que no tengo acá, también un cheque es dinero, porque un cheque, es una orden de pago dada contra un banco en donde el librador, el firmante, tiene fondos depositados a su nombre o bien autorización para girar en descubierto, y ese cheque, obviamente, si es nominativo, figura el nombre de una persona que es el beneficiario, el que va a cobrarlo o el que va a transferirlo, porque el cheque se puede endosar, es decir, en aquellos que el endoso está permitido. Pero en definitiva, el cheque también cumple la función de dinero. Esta es otra tarjeta de débito y esta otra tarjeta también, que no es ni de débito ni de crédito, pero cumple el papel de dinero. Simplemente porque uno, cargando nafta en estas estaciones de servicio, un determinado día recibe un descuento. Pero ese descuento que hacen, que es del 10% del valor de la nafta super o premium, se va acumulando en un bolsillo electrónico, en un monedero electrónico. De manera tal que esta tarjeta se transforma en dinero porque acumula pesos que yo puedo utilizar para cargar nafta e incluso puedo retirarlos, como si fuera un cajero automático. Entonces, todas estas tarjetas de dinero plástico, suplen y cumplen la función del dinero. La primera función del dinero, y es la que se nos viene rápidamente a la cabeza, es que el dinero es un medio de cambio. Es decir, que el dinero facilita y además posibilita las transacciones comerciales o las transacciones en general. Si estuviéramos en un sistema de trueque, sería bien problemático actuar en este mercado. ¿Por qué? Porque tendría que haber una doble coincidencia entre los participantes para que se dé la transacción. Si alguien ofrece yerba, 1 kilo de yerba mate, y otra persona ofrece azúcar, y tal vez el que ofreció la yerba quiere intercambiar por esos 2 kilos de azúcar que tiene la otra persona por 1 kilo de yerba. Pero tienen que darse la coincidencia entre los dos, porque tal vez hay otra persona que tiene arroz y quiere cambiar 2 kilos de arroz por 1 kilo de yerba, y así habría que buscar a ver quién es el que tiene el mismo bien que nosotros pretendemos para que se dé la transacción. Entonces, esa es la riqueza y el valor que tiene el dinero como tal, porque es ese gran invento tecnológico que permite volver homogéneo los bienes que son heterogéneos. No nos olvidemos que cuando hemos definido lo que es un precio absoluto, dijimos que el precio absoluto es la razón de cambio de un bien por dinero. Es decir, vamos a intercambiar un bien que es dinero por otro bien que es lo que deseamos adquirir. En segundo lugar, otra función importante del dinero es que sirve como unidad de cuenta. Es decir, que el dinero permite realizar cuentas, y realizar cuentas implica que podemos llevar a cabo relaciones. ¿Qué relaciones? Por ejemplo, si fuéramos un productor de carne, vacuna, que estamos radicados en Río Cuarto, Córdoba. Vender una res en el mercado de Río Cuarto tal vez nos hace que nos paguen, por decir, un precio de 10.000 pesos. Pero nosotros entramos a través de internet y vemos que en el mercado de San Miguel de Tucumán, o en todo Tucumán, por la red se paga 12.000 pesos. Eso nos llevaría a pensar si nos conviene seguir vendiendo en el mercado que lo hacíamos en Río Cuarto o vendemos en Tucumán.
Pero hay un detalle, tendremos que computar o contabilizar también, sumar el costo del transporte para colocar la producción acá en Tucumán. Si hacemos esto, dejamos de abastecer al mercado de Río Cuarto y trasladamos nuestra hacienda y la entregamos acá en el mercado de Tucumán, eso va a llevar, obviamente que lo hacemos por una razón de conveniencia, si es que el resultado del costo del transporte todavía nos deja una mayor ganancia por el principio de la maximización del beneficio que venderlo a 10.000 allá. Pero ¿qué ocasiona esto? Que al producirse esa faltante de oferta ya, a raíz de que nosotros vendemos en Tucumán, el precio de el kilogramo de res allá en, no del kilogramo, el precio de la res en Río Cuarto va a aumentar. Como lo decían en el ejemplo que habíamos abordado allí del terremoto, en el caso de la fábrica de automóviles. Bien, entonces en ese momento se va a producir una equiparación de los precios entre Río Cuarto con nosotros. Es así como libremente actúa el mercado, pero esas relaciones se pueden llevar a cabo a través de que el dinero sirve como unidad de cuenta. Porque si estaríamos en un sistema de trueque, ¿cómo hacemos para enterarnos de que acá se da, en Tucumán tenemos un mejor precio por la res que en Río Cuarto? Bueno, la tercera función que tiene el dinero también es una función importante, que es como depósito de valor, lo cual significa que el que guarda dinero está guardando poder de compra para el futuro. Es decir, que renuncia al consumo actual para realizarlo en el futuro. Por lo tanto, está ahorrando, está guardando poder de compra para el futuro. Naturalmente que esta función se invalida si estamos en un proceso inflacionario. Entonces, si guardamos dinero y la inflación es alta, en el futuro el poder de compra que vamos a tener va a ser menor que en el presente. Entonces se desvirtúa esta función cuando estamos justamente con un flagelo, sufriendo un flagelo como la inflación. Y por último, la cuarta función, a pesar que hay muchas más, pero de las importantes, es que el dinero sirve como patrón de pagos diferidos. Eso implica que los pagos al realizarse en el futuro se expresan en términos de dinero. Por ejemplo, si pacto un alquiler que en el 2020 el alquiler de la propiedad que he locado se fijó en 15.000 pesos, a partir del 1 de enero del 2021 el alquiler se fija en 19.000 pesos y a partir del 1 de enero del 2022 el alquiler será de 25.000 pesos. Entonces estamos expresando los pagos que hemos diferido, no los realizamos hoy, sino van a ser realizados en el futuro, expresándolos en términos de dinero. Bien, vamos ahora a lo que es la monetización en economía. La monetización es la cantidad de dinero que la gente mantiene con relación a su riqueza o su ingreso. La monetización no es otra cosa que lo que se denomina el dinero real, el poder de compra real. Entonces, es la cantidad de dinero que la gente mantiene con relación a su riqueza o bien a su ingreso. Ya dijimos que la riqueza a la que nos estamos refiriendo es aquella riqueza material, la que está dada por bienes. Normalmente cuando nosotros decimos esas personas son ricos, en realidad nos estamos refiriendo a que poseen una mayor cantidad de dinero que nosotros. Porque la riqueza para nosotros no es solamente el dinero, sino que la riqueza en economía está dada por todos los bienes que integran nuestro patrimonio, nuestro activo.
es decir, las propiedades, las colocaciones en plazo fijo que podemos tener, colocaciones en cuentas corrientes o depósitos, colocaciones en compra de acciones, de bonos del gobierno, compra de moneda extranjera, podemos tener automotores, podemos tener fábricas, campos, etcétera. Todo eso integra lo que denominamos la riqueza material. Entonces, la monetización es la cantidad de dinero que la gente mantiene con respecto a su riqueza o a lo que gana, que sería su ingreso. Pero la monetización depende de el costo que implique mantener dinero en el bolsillo frente al beneficio que significa el tenerlo. Cuando este costo aumenta, es decir, cuando hay un proceso inflacionario, cuando sufrimos fuertes aumentos de precios y por lo tanto eso se traduce en una alta tasa de inflación, naturalmente al dinero lo vamos a hacer circular más rápido, el dinero va a rotar, va a cambiar de manos rápidamente, por lo tanto la demanda de dinero real que vamos a hacer es mucho menor que en periodos de estabilidad. Esto implica que cuando estamos en procesos inflacionarios, la monetización es menor que cuando no estamos. Cuando existe estabilidad económica y la sociedad goza del crecimiento económico y lo que se traduce después en desarrollo económico, que no son los mismos ambos términos, eso hace de que la gente esté más monetizada que antes. Por ejemplo, calculemos la monetización de una persona que gana 60.000 pesos al mes. Ese es su ingreso. Y esa persona mantuvo en el bolsillo 18.000 pesos en promedio, mantuvo en su bolsillo en promedio con relación a ese ingreso que percibe mensualmente. Entonces, lo que hacemos es dividir los 60.000 en 30 días y eso nos da 2.000 pesos por día. Si mantuvo 18.000 pesos en su bolsillo en promedio en esos 30 días, quiere decir que mantuvo en relación a su ingreso, estuvo monetizada 9 días. En países que gozan de una gran estabilidad, por ejemplo Suiza, en Suiza los suizos están monetizados tal vez por más de un año. Bien. Dijimos que la monetización se ve influida como consecuencia de lo que nos cueste mantener dinero en el bolsillo. Y eso tiene que ver con lo que dijimos, cuando hay inflación, la gente se desprende rápidamente del dinero y por lo tanto la demanda de dinero disminuye, la demanda real de dinero disminuye. También esto puede ocurrir cuando el gobierno aumenta la oferta de dinero, imprime más billetes y por lo tanto esto se va a traducir en que la gente demande en un primer momento una mayor cantidad de dinero y eso va a tener impacto directamente sobre la demanda de bienes. Pero como la demanda de bienes no responde al hecho de que tengamos más o menos dinero, sino responde a la oferta de bienes, eso provoca de que que suban los precios. Y al subir los precios, la gente comienza a desprenderse rápidamente del dinero y por lo tanto la demanda real baja. Bien, eso es en cuanto a monetización. Vamos ahora a hablar de lo que es la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero surgió en la primera mitad del siglo XX, es decir, hasta el año 1950. Anteriormente, en los siglos XVI y XVII, los empresarios que comerciaban en aquella época se dieron cuenta que sufrían aumentos de precios en una serie de bienes. Y ellos atribuyeron a que esos aumentos de precios eran ocasionados como consecuencia de que existía
mayor cantidad de dinero o mercancía, ya vamos a ver después cuando veamos sistemas monetarios, había mayor cantidad de dinero o mercancía, es decir, había mayor cantidad de monedas de oro o monedas de plata, que era lo que se utilizaba en aquel momento. Esa presunción fue científicamente comprobada en esta primera mitad del siglo XIX, como hace un momento les decía, cuando un economista la formuló. Ese economista estadounidense, Irving Fisher, creó la teoría cuantitativa rígida. Esa teoría cuantitativa del dinero dice que M por B es igual a P por I. M por B, B corta, igual a P por I. En donde M es el acervo de dinero, la cantidad de dinero, tanto en poder del público como de las empresas, y el dinero depositado en cuenta corriente en los bancos. B es la velocidad de circulación del dinero o velocidad de rotación, cómo cambia de manos el dinero. P es el nivel general de precios y Y es el ingreso real. P por Y nos da el ingreso nominal cuando lo multiplicamos. La variable a explicar de acuerdo a Fisher era P, es decir, el nivel general de precios, que resultaba de multiplicar M por B y dividir en el ingreso real, que es Y. ¿Por qué Fisher veía así las cosas? Él decía de que I, el ingreso real, permanece constante porque depende de las riquezas naturales y de la productividad de la economía, que tiene muy pocos cambios en el corto plazo. B, la velocidad de circulación, también él la consideraba fija porque decía de que depende de las condiciones institucionales, es decir, de factores institucionales, como ser la rapidez del transporte, como la frecuencia de pago a los asalariados, si era mensual, quincenal o semanal, y también la tecnología existente en cuanto a las comunicaciones. En este caso, telex, teléfono, etc. Pero él consideraba que estos factores institucionales permanecían fijos. Entonces, tanto Y como B permanecen fijos y M es lo que varía. Entonces, él decía que si la cantidad de dinero, la oferta de dinero aumenta, tiene impacto directamente sobre el nivel general de precios. Si la oferta de dinero se incrementa en el 20%, el nivel general de precios se incrementará o aumentará también en el 20%. ¿Por qué se llama teoría cuantitativa del dinero rígida? Y rígida porque B y Y son rígidos, no cambian. Son para Fisher eran constantes. Luego aparece en la segunda mitad del siglo XIX la teoría cuantitativa moderna. Entonces, economistas como Lucas, Fisher era economista de la Universidad de Yale. En cambio, Lucas y sobre todo Milton Friedman eran de la Universidad de Chicago. Y ellos también estudiaron la teoría cuantitativa del dinero, pero vieron algo diferente a lo que decía Fisher. ¿Y qué vieron? Ellos focalizaron que Y puede permanecer constante, así como lo afirmaba Fisher, pero que no era tan así porque dependía de la tasa esperada de inflación y de otras variables económicas. Pero B dependía de lo que las personas decidan. ¿En qué sentido? Justamente que las personas deciden qué hacer con el dinero
porque tienen presente cuál es el costo. O sea que el costo de mantener dinero en el bolsillo es lo que motiva a las personas a disminuir la velocidad de circulación o a aumentarla. Entonces, si la velocidad de circulación aumenta, esa es la otra cara de lo que se denomina la demanda por dinero. Entonces, la visión de Milton Friedman era de que tanto la oferta de dinero como la demanda de dinero se ven afectadas. Entonces, si la oferta de dinero supera a la demanda de dinero, en ese nivel de superación es lo que se refleja acá también en términos de porcentaje en aumentos en el nivel general de precios. Es decir, que no solo la oferta de dinero, como decía Fisher, sino que también interviene la demanda por dinero para que la oferta y la demanda de dinero, si hay mayor oferta de dinero, esa diferencia entre oferta y demanda es lo que se va a reflejar como aumentos del nivel general de precios, que era P. Esa es la explicación de la teoría cuantitativa moderna. Vamos a ver ahora la tasa de interés. Muchas personas están habituadas a creer, cuando hablan de la tasa de interés, que es el precio del dinero. No es así, no es correcto. La tasa de interés expresa el precio del tiempo. Es decir, que expresa el tiempo en que uno tarda en recuperar un capital prestado. Y por lo tanto uno tiene que recibir una compensación que es justamente la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es fundamental en el sistema económico, porque la tasa de interés establece los flujos de inversión. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es importantísimo en los mercados de capitales, porque los flujos de inversión, cuando son positivos, eso tiene impacto directamente en el crecimiento económico del país. O sea que es fundamental, y eso depende de la tasa de interés. ¿Cómo es el razonamiento que se puede aplicar con respecto a la tasa de interés? Es decir, ¿cuándo este es mayor o menor? Lógicamente que cuando hay mayor incertidumbre sobre el futuro, por ejemplo, ocasionada esta en una política económica errática, ocasionada como hoy con un fenómeno errático como es el tema de la pandemia, o bien por un factor inusitado y externo como ser un terremoto. Bueno, es decir, que ante tal incertidumbre que hay sobre el futuro, la tasa de interés es mayor. Nosotros, las personas, la gente, en realidad, prefiere el presente al futuro. Por lo tanto, cuanto mayor incertidumbre hay sobre el futuro, mayor será la tasa de interés. Cuando menor incertidumbre lo haya, obviamente menor será la tasa de interés. Los países, como las personas, dependen de su nivel de endeudamiento. Si una persona está muy endeudada y pide un préstamo a un banco, probablemente el banco se lo rechace y no consiga en ninguna institución financiera un préstamo. Y eso lo obligue a presentarse o declararse en cesación de pagos y pedir su quiebra. Desde el punto de vista de un país, ocurre lo mismo. Cuanto más endeudado está un país, la probabilidad de que no pague sus obligaciones crece. Eso hace que la tasa de interés que tenga que pagar por nuevos préstamos va a ser mayor, debido a la incertidumbre por el no pago.
Y puede llegar un momento en que tal nivel sea el endeudamiento que directamente no hayan instituciones financieras interesadas en prestarle dinero. Entonces, es el momento en que un país en particular puede, no en particular, un país en general, puede declararse en estado de cesación de pago o default. Lógicamente que en la medida en que un país más se endeuda, dije que la tasa de interés que paga es mayor. Esto hace de que el riesgo país sea mayor. Si en Estados Unidos, por un préstamo, se toma una tasa de referencia de un 3% anual, tal vez para la Argentina la tasa de interés sea de un 32% anual, lo cual implica que multiplicado por 100, el riesgo país sea de 3.200 puntos. Bien, esta tasa de interés que estamos hablando es la tasa de interés real. La tasa de interés real, el Banco Central de la República Argentina, para disminuir las tasas, puede aplicar políticas, diferentes políticas, distintas políticas. Por ejemplo, una de ellas puede ser emitir mucho dinero. Entonces, al emitir mucho, lógicamente las tasas de interés nominales bajan y la demanda real por dinero disminuye. Esto hace de que este sistema sea denominado un sistema explosivo, porque va a provocar una explosión financiera este hecho de la emisión, que se va a reflejar en fuertes ajustes y aumentos en el nivel general de precios que va a traer inflación. Bien, vamos ahora, estábamos diciendo de la tasa de interés real, pero lo que vemos habitualmente nosotros en las pizarras de los bancos o por internet en las páginas de los bancos o en las redes sociales también ahora, lo que observamos es esto, es la tasa de interés nominal. ¿Y cuál es la tasa de interés nominal? La tasa de interés nominal está formada por la tasa de interés real más la tasa esperada de inflación. Entonces, ¿pero qué puede ocurrir con esta tasa nominal? Como acá la tasa esperada de inflación es un cálculo que hacemos en función de la inflación, la tasa de inflación del pasado, este cálculo que hacemos puede ser igual o puede ser mayor o puede ser menor. Y eso se va a reflejar en la tasa nominal de interés. Es decir, que es bastante asertiva tratar de tener una tasa de interés nominal tan simple como si fuera la tasa de interés real. Ahora, hace un momento hablábamos de el impacto que tiene la tasa de interés en los mercados de capitales. Entonces, acá vamos a mostrar la relación que hay entre las dos hojas de una misma tijera, así como era la oferta y la demanda. Acá tenemos el ahorro y la inversión. Pero eso está determinado porque en el eje de las ordenadas tenemos la tasa de interés y en el eje de las abscisas la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué comportamiento tiene el ahorro? Exactamente igual que la oferta. A medida que la tasa de interés va subiendo, la cantidad ahorrada, la van viendo acá, va aumentando. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión tiene un comportamiento contrario. Es decir, si hay una alta tasa de interés, naturalmente prácticamente nadie está dispuesto a invertir. A medida que la tasa va bajando o descendiendo, la inversión va creciendo. En este caso,
la tasa de interés de equilibrio es la que se da en la intersección de ambas curvas y determina eso, y es la que garantiza los flujos de ahorro y de inversión y la cantidad de dinero que se afecta a cada uno de ellos. El ahorro que se transforma luego en inversión para las empresas. No nos olvidemos que las empresas se financian con capital ajeno. Bien. Eso sería todo lo que tenemos que ver por dinero. Nos quedarían para ver ya el día viernes lo que son los sistemas monetarios, y si tenemos tiempo veríamos también el tema de inflación. Luego quedaría una clase más que veríamos lo que hablamos de empresa, es decir, que pasamos ya a partir de ese tema a la segunda parte de economía, porque esta primera parte es economía general, y luego pasamos a lo que es economía de empresas, donde veremos empresa, contabilidad, el sistema de información contable. A partir de esa clase, que será la última que voy a desarrollar, son ustedes a través de los grupos los que van a tener que presentar cada una de las clases, partiendo de la unidad siguiente a lo que yo presentaré de empresa, que es la unidad correspondiente a matemática financiera, la unidad número 7, matemática financiera. Esa va a estar a cargo de ustedes, que veremos justamente lo que es matemática financiera, lo que es el interés simple, interés compuesto, descuento, descuento simple, descuento racional, descuento comercial, tasa de interés, tasa de interés, bien digo, efectiva, tasas de interés equivalente, etcétera, y terminaremos en esa unidad que presentarán ustedes abordando el tema de los métodos de amortización de deudas, que son el sistema francés, el sistema alemán y el sistema americano, con las particularidades que tienen cada uno de estos sistemas. A los efectos que cuando tengan que llevar a cabo un proyecto de inversión y necesiten ser asistidos con un préstamo del banco, y a ustedes el oficial de crédito les ofrezca, desean un préstamo por sistema francés o por sistema alemán o por sistema americano, sepan precisamente de qué les están hablando y además sepan tomar la decisión más adecuada de acuerdo a lo que ustedes piensan llevar a cabo. Esa sería la unidad 7. La unidad 8 también van a desarrollarlo ustedes, de ahí hasta la última unidad, que es la 11, se refiere a lo que son los costos. Es decir, vamos a ver una clasificación extensa de costos y de métodos de costeo que son necesarios de conocer, ya que van a ser ingenieros y los ingenieros siempre están dando vuelta alrededor de los costos. Si uno pide productividad, naturalmente que eso se refiere a costos, porque uno es más productivo cuando consigue minimizar los costos con respecto a la situación original o anterior. Luego de esta unidad, entramos en las tres últimas unidades, y que son unidades importantes en el sentido de que se abordan lo que son los proyectos de inversión. La unidad 9, que habla de proyectos de inversión en general, la unidad 10, que se refiere a análisis de costos y beneficios en el cash flow y obviamente referido a los proyectos de inversión, y la unidad 11, la última unidad, que se refiere al financiamiento, la rentabilidad y la amortización de proyectos de inversión. Una vez que acabemos con la unidad 11, que también estarán a cargo de los grupos, porque dos grupos van a intervenir por clase, más o menos la clase va a tener 40 minutos de duración, 20 minutos para cada uno de los grupos. Se repartirán el tema entre los dos grupos, no es que van a repetir lo mismo, sino se lo reparten. Y
eso será lo que vamos a desarrollar en las clases finales. Y en la última clase vamos a desarrollar un ejercicio sobre un proyecto de inversión, a ver cómo se lo lleva a cabo, cómo se lo realiza y sobre todo en lo referente a lo que es la evaluación del proyecto, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos interesa desde el punto de vista económico. ¿Por qué nos interesa? Porque desde la primera clase, cuando vimos el enfoque tradicional de la economía, el problema económico es un problema de eficiencia. Y simplemente eso nos lleva a asumir de que los recursos siempre son escasos y por lo tanto la asignación de recursos debe ser eficiente, lo cual implica que debemos enfocarlas y destinarlas a esos recursos para financiar aquellos proyectos que sean buenos frente a los que no lo son. Es decir, que a través de evaluarlo vamos a destruir a los malos proyectos, porque de lo contrario estaríamos dilapidando recursos, utilizándolos en proyectos que resultan no rentables o poco rentables frente a otros proyectos que son rentables y que aportan, obviamente, en términos de bienestar económico a la comunidad mayor que los otros. Con eso sí, terminamos la clase de hoy. Que tengan unas buenas tardes y nos vemos, si Dios quiere, el viernes a partir de las 16 horas. Hasta luego. Hasta luego, contador. Que descanse.